Como título al mensaje de hoy es una sola palabra y la palabra, si tomas notas, es apto. Apto. Vamos a ver una porción de la palabra en Jeremías, por si quieres ir ya buscando, Jeremías capítulo 6. Entonces ahorita lo vemos, pero esta semana yo tuve el privilegio de viajar a California. De lunes a viernes estuve en California para asistir a la conferencia anual internacional de pastores de Calvary Chapel. Nos reunimos más de pastores y sus esposas. Mi esposa no pudo ir, ella ahorita está en Cuernavaca, viene ya en camino de Cuernavaca, fue a una conferencia de mujeres, pero fui solo y fue un tiempo hermoso, fue un tiempo relajante, fue un tiempo fructífero para mí. Fue un tiempo muy bonito, pero más que el compañerismo, que les tengo que decir, les mandan saludos Pastor Gil, Bertín, Dion, los que estuvieron con nosotros hace poco, mi pastor Joe Márquez les manda saludos, todos los que han estado aquí, los vi ahí, fue un tiempo hermoso de compañerismo, pero más que eso, Dios me habló y eso les quiero compartir hoy. Ahora, cuando digo que Dios me habló, no estoy hablando de que oí la voz audible de Dios, ¿ok? No me malentiendas, hasta ahorita no la he escuchado, y si tú la escuchas, pues gloria a Dios. Yo no, o sea, yo lo escucho por medio de su palabra, ¿sí? Pero así en una manera, cuando digo eso, no es para que te asombres, oh, wow, Dios le habla al pastor, ¿verdad? No, me habla igual como te habla a ti. Ahora, igual cuando digo que me habló Dios, no es que me dio una nueva revelación o algo así, no. Básicamente Dios usó las prédicas de la conferencia para confirmar que lo que estamos haciendo aquí es bueno, es bueno. Estoy hablando de nuestra iglesia, de lo que Dios ha hecho en estos casi 4 años que plantamos aquí esta iglesia. El nombre que le dieron a la conferencia o el tema fue Sendas Antiguas y Buenos Caminos. Sendas antiguos y buenos caminos. Se tomó el nombre de Jeremías capítulo 6 y interesantemente fueron 10 prédicas por ahí y nadie habló de este pasaje. Se me hizo interesante, cada quien agarró su rumbo y ahorita les digo los temas de la conferencia, pero el título por lo menos se tomó de Jeremías capítulo 6. Quiero tomar el día de hoy para confirmar o para reafirmar el propósito, la visión y el enfoque de esta iglesia. Creo que es importante. Creo que es importante hacerlo seguido, no cada domingo, no cada mes, pero quizás en una manera anual, de reafirmar esas cosas para que ustedes sepan de qué se trata. Más allá, si tú tienes poco tiempo aquí, puedes, a lo mejor has hecho esas preguntas y no te atreves a preguntarme, pues ahora es el día donde yo te puedo decir eso. Se me hace importante porque ustedes que vienen aquí semana tras semana, necesitan saber a dónde vamos y por qué existimos. Si vas a decir, esta es mi iglesia, entonces necesitas saber de qué se trata, para ver si tú estás y concuerdas con lo que estamos diciendo. Durante la conferencia, esos fueron 3 días, Dios me hizo 2 preguntas. Y eso es lo que voy a intentar de contestar hoy para ustedes. Pero antes de eso, quiero ver el pasaje aquí en Jeremías, como para ponerle orden a lo que estoy por decirles. Si no estás en Jeremías, sígueme a Jeremías capítulo 6 y vamos a examinar versículos 10 a 16. Jeremías hablando dice en versículo 10, lo voy a leer todo y luego lo empezamos a desmenuzar. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que, fíjate, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman.
Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. ¿Por qué será? Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida, hablando de los sacerdotes, curan la herida de mi pueblo con liviandad o se puede decir a la ligera o por encima, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza o sonrojarse. Esa palabra vergüenza puede decir sonrojarse, donde se ponen así rojitos los cachetes. Por tanto, dice, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Judá, el reino del sur, Israel ya había sido dividido, teníamos 10 tribus al norte, ya ellos están en cautiverio por los asirios, pero el reino de Judá ya había visto esto, de los 10 tribus del norte, cautivos por los asirios, y ahora se encontraban ellos amenazados por Babilonia o por los caldeos, se puede decir. Esto hubiera sido, sabiendo que eso estaba por venir, que era una posibilidad, eso hubiera sido para que ellos aprendan de los errores de sus parientes al norte, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Jeremías, por no obedecer el pueblo de Judá, fue dado un mensaje de parte de Dios para ellos, y aquí lo tenemos grabado para nosotros. En verso 10 vemos que Jeremías busca a quien decirle, busca a alguien que lo escuche, pero dice, los oídos de ellos son incircuncisos. Él está buscando a alguien para poder llamarle la atención, para advertirle de el cautiverio inminente. Pero para ellos sus oídos son incircuncisos y no podían escuchar. Literalmente estaban tapados. No sé si te ha tocado con tus hijos, espero que no, porque es falta de respeto, pero que tú les quieras decir algo y se tapan los oídos. Y eso es lo que está pasando aquí. Jeremías queriendo hablarles, advertirles, y ellos tenían unos oídos incircuncisos y por lo tanto no podían escuchar. Fíjate lo que dice: la palabra de Jehová les era cosa vergonzosa y no la amaban. Ha habido veces que alguien me pide consejería y me quiere que les diga algo, y a veces quieren que yo les diga qué hacer, pero yo no puedo decirte qué hacer. No es mi papel. Entonces yo te puedo decir lo que dice la palabra para que tú de ahí puedas tomar una decisión sabia y correcta. Pero muchas veces, o seguido, o de vez en cuando, mejor dicho, comparto y les digo lo que dice la palabra, pero no lo reciben, no lo reciben. Y por lo tanto la palabra es algo vergonzosa para ellos y no la aman. O sea, si tú pides el consejo del pastor, créeme, te debería de dar palabra. Mi opinión no sirve para nada. Y Jeremías aquí les está dando palabra de Dios. Les está diciendo, aquí está la verdad. Esto es lo que está por suceder si no cambian lo que están haciendo. Pero para ellos ya era un poco muy tarde, ya no amaban la palabra y al contrario era algo vergonzoso.
Porque cuando mides tu vida por la palabra, te das cuenta quién eres en realidad. Y a veces para algunos les trae convicción y por lo tanto arreglan sus vidas, mientras que para otros no les parece bien, no es lo que querían oír y mejor paran de amarla, no la obedecen. La solución tienes que saber para todos nuestros problemas, para todos nuestros vicios, porque sin duda alguien aquí batalla con un vicio, no sé quién y no sé cuál vicio. Pero la solución para tu problema, para tu vicio, para tu cansancio, para tus decisiones que necesitas tomar, está en la palabra. Jeremías lo sabía, pero el pueblo ya no lo creía. Es una gran tentación, créeme, para el pastor buscar otro método o otro sistema para atraer o para abrirle los oídos a la gente. Si nomás hago esto, ellos ahora van a venir o ellos ahora van a entender. Hay gente que en un tiempo se sentaba aquí a su lado, pero porque no les gustó el consejo que les di, que no fue el mío, fue palabra, pero no querían oír eso, querían que yo venga al lado de lo que ellos estaban diciendo, pensando, y por lo tanto ya no están aquí. Y es muy fácil para mí decir, híjole, para que le echen a la cajita o para asegurarme que se llene el salón, para mandar fotos a mi iglesia en Estados Unidos que digan, mira lo que está haciendo Dios. Es una tentación para el pastor buscar métodos alternativos para atraer a la gente. Como pastor, cuando la gente se endurece, cuando la cultura cambia o cuando se convierte la palabra en algo vergonzoso, corremos el riesgo de buscar otra opción. Jeremías se encuentra exactamente en ese lugar, sabiendo que había un cautiverio inminente para Judá. Y él pudo haber buscado otra forma de hacer las cosas, pero aquí nos dice, ni la palabra amaban y al contrario, ya era algo vergonzoso para ellos. Jeremías tuvo un ministerio difícil, de los profetas creo el más difícil de todos. Dicen que no hubo ningún converso en el ministerio de Jeremías. O sea, imagínate que nadie llegue a los pies de Dios en tu ministerio. Era algo difícil y él tenía esa tentación. Fíjense en verso 11 y 12. Dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños, aquí hablando Dios, los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas. Aquí les está dando profecía, es lo que está por venir. Y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Sin duda, creo que tú estás de acuerdo conmigo, servimos a un Dios amoroso, ¿de acuerdo? Servimos a un Dios paciente y misericordioso. Eso define uno a Dios, pero a la vez servimos a un Dios justo. Y Dios tiene que eventualmente juzgar el pecado. Eventualmente. Ahora, nadie o pocos quieren predicar eso. Es más fácil decirte del amor de Dios que decirte del Dios que eventualmente te juzgará. Pero lo necesitas saber. ¿De qué nos sirve saber el amor de Dios y no saber que hay un Dios que eventualmente, si no te pones al tanto con Él, si no recibes a Jesús como tu Rey, como tu Salvador, va a haber un juicio para ti? En el avión de regreso de Tijuana hacia acá, yo tenía toda intención de estudiar, porque eran 3 horas y dije, aquí voy a estudiar porque
usualmente uso el viernes para estudiar y sabía que no iba a estar mi esposa, sabía que iba a tener a los 3 niños y que no iba a tener tiempo ya llegando. Entonces yo me senté y saqué mi libreta y empecé a querer organizar mis pensamientos cuando se sienta un varón aquí a mi lado. Y normalmente hoy en día cuando te subes a un avión, lo que hace la gente es que llega, saca su teléfono, pone los audífonos y se duerme y ya no quiere hablar contigo. Y yo pues busco esas oportunidades, solo que esta vez no lo estaba buscando. Yo era el que me quería poner los audífonos para poder estudiar, o sea, no me molestes, estoy aquí. Si podía haber puesto una cortina mejor, pero se siente este hombre y también traía sus audífonos colgados y entablamos una conversación de 3 horas allí en el avión y yo siempre pensando, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo este tiempo ya lo tenía apartado, pero ese hombre tenía una mayor necesidad. Y él me hablaba de esto, de que, oh, Dios es amor. Y me empezó a decir de quién es y qué hace, a qué se dedica. Y yo buscando mi oportunidad le decía a Dani, le decía, yo nomás como que estaba como el caballo de carreras, ¿no? Como que está listo para salir, ¿no? Nomás que abran las puertas y cuándo me va a dar oportunidad. Y hablaba y pasaban los 20, 30, 40 minutos y no me dejaba hablar y yo listo para compartirle y por fin él solito se colgó. Por fin me dio la oportunidad y le pude hablar de este amor. Y él me decía, oh, el amor está en Buda, está en el Islam, está en esto. O sea, simplemente servimos al mismo Dios y Dios es amor. Y sabes, le tuve que decir de este Dios que es amor. Sabía suficiente de la palabra que ahí dice que Dios es amor, ¿no? Pero no sabía del Dios que va a juzgar. Y ya después cuando salimos, fue una conversación hermosa, Dios la usó. Y Jeremías aquí en nuestra historia tenía un ministerio muy difícil, tenía que ser el atalaya, de hecho que ahí de versículo 17 en adelante nos dice que eso fue, o sea, él mandó atalayas Dios para advertirles. Y aunque Dios es amor, cuando la palabra de Dios ya no es buscada y anhelada, la catástrofe está por llegar. Créeme, no es nomás para Judá, sino que es también para nosotros. Jeremías les advierte y en verso 13 y 14 nos muestra la condición espiritual de Judá en este momento. Lo dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No malentiendas la palabra castigar. Nosotros, eso es en inglés. La palabra castigar, cuando está hablando de Dios, está hablando de disciplina. Dios disciplina a los que Él ama, dice la palabra Hebreos. ¿Están conmigo? No castiga, no tengas una mal interpretación, entendimiento de eso es. Dios no castiga, yo lo oigo muy seguido. O quizás Dios me está castigando. No, Dios te está disciplinando, es algo diferente. Nosotros como padres queremos y a veces castigamos a nuestros hijos, ¿no? Pero deberíamos de disciplinarlos en lugar de castigarlos. Y aquí Dios los está disciplinando. Dicen, caerán entre los que caigan, cuando los discipline, caerán, dice el Señor. Es un Dios justo, no puede estar en la presencia del pecado y tarde que temprano Dios va a juzgar. 2 cosas estaban sucediendo, nótalo, dice que la avaricia abundaba, desde el más chico hasta el más grande. Y el sacerdocio, o ahí para ponerlo en términos que aplica a nosotros, la iglesia, el pastor, reducía o tomaba a la ligera el problema. La avaricia. Aquí esa palabra avaricia, donde dice que desde el más chico hasta el más grande seguía la avaricia, es una ganancia injusta.
Esa es la avaricia de lo que habla aquí. La avaricia abundaba es decir, discúlpame, que el más chico de Judá se había dejado llevar por adquirir cosas. O sea, vamos a conseguir cosas, vamos a guardar, vamos a amontonar cosas, aún en una manera ilegal, en lugar de fomentar su relación con Dios por medio de la palabra. Y es cierto, dejados a nuestros propios deseos y apartados de la palabra, todos somos capaces de lo mismo. Quizá tú te encuentras en ese lugar hoy. Para ti, has tomado tu palabra, lo que en un tiempo amabas y anhelabas, y la has alzado, la has cerrado y la has puesto ahí en tu buró, tal vez en el cajón para no verla, y la has alzado. Te avergüenza, ya no la amas, y por lo tanto te encuentras codiciando y anhelando cosas mundanas. Sucede, ¿eh? Cuando alzas esto, todos somos capaces de llegar a ese lugar. Y es lo que estaba pasando, imagínate, desde el más chico. ¿Qué te gusta? ¿Cuál edad? ¿5 años? Yo no sé. Pero desde el más chico ya tenían ellos inculcado eso de la avaricia, de adquirir cosas para su bien y olvidarse de la palabra de Dios. No solo eso, sino que la iglesia, los sacerdotes, fíjate, dice que engañaban a la gente diciendo paz, paz, no se apuren, paz, sabiendo que Dios había hablado de este cautiverio inminente. Si hay alguien que sabía de lo que estaba por suceder, eran los sacerdotes. Y por quedar bien con la gente, por no alborotar a la iglesia, ellos decían, no, paz, paz, no pasa nada, amor, Dios es amor. Tú encuéntralo donde puedas y síguele, Dios es amor. Cuidado de la iglesia que te dice que Dios es amor, pero nunca te dice que también es justo. Cuidado. Judá se encontraba en ese estado y Jeremías ya no hallaba qué hacer. La gente estaba corrupta, el sacerdocio, la iglesia estaba corrupta y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahora viene versículo 16 y aquí está lo que les quiero compartir. Dice eso, Dios en una última súplica les dice, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar en él. Y hallaréis descanso por vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Quiero leértelo en otra versión. Me gustó cómo la pone la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo, tú escúchalo y ve cómo lo pone aquí. Dice este versículo, dice, deténganse en el cruce y miren alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Son 4 cosas que les dice Dios que hagan. Nota, dice, deténganse, paraos en el camino. Y luego les dice que miren, fíjense, observen. Y luego les dice que pregunten. Y luego después de preguntar, les dice que anden. El camino antiguo, el buen camino, es el camino de los antepasados de Judá. ¿Cuál es ese camino para ellos? Para ellos hubiera sido el camino que caminaron las personas que vivieron antes de ellos, sus parientes, los que habían ya caminado por ese camino antiguo, ya bien caminado, ya bien marcado el camino. ¿Qué hacían sus antepasados? ¿Qué es ese camino? Pues ellos, ¿sabes lo que hacían? Escuchaban la palabra de Dios y la hacían. Recuerda que empieza con decir que la palabra ya era ¿qué? Vergüenza, y ya no la amaban. Entonces aquí Dios les está diciendo, regresen a lo más importante, al camino antiguo,
al buen camino. ¿Cuál es ese camino? La palabra de Dios. El problema fue que muchos dijeron, no, ese no es el camino que queremos. Y aquí está cómo aplica a nosotros. Y no tanto a nosotros como Iglesia Calvary en México, pero en Estados Unidos, dentro del movimiento de Calvary Chapel, como dije, mayormente en Estados Unidos, ha habido algunos pastores que mantienen el nombre de Calvary y quizás hasta predican verso a verso, pero han buscado otras formas de atraer a la gente. Y sabes, no sé exactamente lo que han hecho y realmente no me importa, porque no me interesa seguir en ese camino. Tenemos un camino bien marcado, antiguo, un camino bueno. Y no me importa lo que ellos hacen, porque como yo lo veo, si la palabra de Dios, escúchame bien, si la palabra de Dios no es suficiente para atraerte aquí a esta iglesia, entonces no te quiero atraer. Si tú vienes por otra razón, aparte de recibir la palabra, entonces creo que estás viniendo aquí a este lugar por una razón equivocada. Quizá tú llegaste buscando un cierto método, o llegaste viendo a ver si yo implementaba un cierto sistema aquí en la iglesia. Y hasta ahorita tienes ya tiempo y notas que llegamos y hacemos lo mismo, alabamos al Señor, 4, 5, 6 alabanzas, y luego abrimos la palabra y la estudiamos por 45 minutos o una hora, más bien como una hora. Se me dificulta hablar solo por 45 minutos. Pero eso es lo que hacemos, estamos caminando en caminos antiguos, estamos caminando en buenos caminos, ¿sabes? En caminos que funcionan, caminos de los cuales dice aquí Jeremías, paren, deténganse un rato, miren, vean alrededor, pregunten, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de los antepasados? La palabra, escucharla y aplicarla, y anden en eso. Entonces, si eso funciona por miles de años, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué voy a buscar otra manera de atraer a la gente? Yo todavía recuerdo cuando primero entré a Calvary Chapel en Albuquerque, Nuevo México, en el año 1996. Ya estoy viejo. ¿Sabes? Recuerdo llegar a ese lugar, eran 3,000 personas, fácil, es una iglesia de 10,000 personas, quizá más ahorita. ¿Y sabes lo que me atrajo a ese lugar? Fue la palabra. No fue las pantallas del tamaño de este salón, no fue el equipo de alabanza que se oían como ángeles, no fue todo lo que me brindaba el lugar, una librería, un café, o sea, todo lo tienen. Clases hermosas para mis hijos de todas edades. Todo lo tienen, pero lo que yo recuerdo hace más de 20 años, cuando yo llegué a ese lugar, lo que me atrajo fue la manera en que el pastor simplemente compartió lo que decía la palabra. Y para mí fue suficiente. Llámame necio, no sé, pero yo me la creí cuando me dijeron que Dios escribió la palabra para mí personalmente y que ahí iba a encontrar todo lo que necesitaba para la piedad y para la vida. Cuando alguien me dijo, yo lo creí. O sea, ¿de veras? ¿Para mí? Sí. Ah, ok, entonces yo la quiero saber. ¿Qué dice la palabra? Yo no quería un show. Yo no buscaba maneras, para mí eso fue suficiente para decir el próximo, es interesante porque cuando llegamos, quizás como para ti, aunque aquí no hay muchas filas, pero allí, piensa, es un salón de 3,000, me senté como casi a mero atrás, no me senté en la última fila porque ya me la habían ganado, sino me hubiera sentado ahí, pero allí como unas de las últimas, o sea, el pastor se veía como una hormiguita.
pero las pantallas me ayudaban a poder identificarlo. Y recuerdo llegar ahí y ver, y me abrigó la palabra, no él, sino que la palabra. Y de ese día en adelante, mi meta era llegar más hacia el frente, más hacia el frente, más hacia el frente, hasta cuando ya nos fuimos de esa iglesia, estábamos como en la tercera fila y no podíamos llegar más adelante porque otras personas le guardaban la silla a otras personas. Pero el deseo para mí no era ver a este hombre, sino escuchar, sin que nadie me interrumpa, porque si me siento atrás, te voy a estar viendo la cabeza y que mira, aquel está calvo, aquel no se peinó, ella qué pasó con su cabello, a cuál estética fue para que no mandara a mi esposa, y me distraigo muy feo. Entonces yo me asamero enfrente donde pueda, pero fue la palabra de Dios. Yo tuve el privilegio de solo conocer eso en mi vida cristiana. Yo no sé lo que son métodos, yo no sé lo que es el show, lo que son campañas, lo que son formas alternativas para atraer a la gente. Entonces, lo que hacemos aquí no va a cambiar. Eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque son caminos antiguos, bien caminados, bien marcados, y son caminos que funcionan. Dios aquí les pide que regresen a los caminos antiguos, los caminos buenos, pero dijeron no, ese no es el camino que queremos, y por lo tanto no lo hicieron. Entonces, en nuestra conferencia a la que fui esta semana, el enfoque fue de regresar al camino antiguo, de hacer exactamente eso, de detenernos un rato, de mirar, de preguntar, invocar, buscar y de andar en él. Ese camino es de predicar la palabra y de solo predicar la palabra. Tocamos muchos temas, tocamos el tema de fundamentos. Otra prédica fue la santidad personal de un pastor. Lamentablemente, dentro de Calvary y otros movimientos, ha habido pastores que se han descalificado por situaciones morales, inmorales, puede decir. Y nos habló Pastor Raúl Riz de eso, de la santidad personal de un pastor. Otro pastor nos habló de la fidelidad, otro del matrimonio, mientras que otro de la relación, de la oración personal del pastor. Otro nos habló de la comunicación segura de la palabra de Dios, animarnos en seguir compartiendo la palabra. Y otro nos habló del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como movimiento, lo necesitas saber, como Calvary, tenemos un buen camino, una senda bien usada. Nos han inculcado algo bueno. Es todo lo que les tengo que ofrecer, la palabra de Dios. Y quizá tú llegas aquí y no vas a ver, vas a pasar tiempo con nosotros y no vas a ver nunca a gente ladrando, a gente, o sea, lo digo porque es verdad, en algunas iglesias a eso se apegan, a que vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo con todos ladrando o brincando, y de pronto tenemos un caos porque todos andan brincando y corriendo y haciendo diferentes cosas. Aquí quizás no vas a ver, de hecho que no, quizás no vas a ver a personas cayéndose, diciendo que fue el Espíritu que los tumbó. No lo vas a ver. Pero créeme, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. No necesitamos ese tipo de show para saber que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Servimos a un Dios de orden, y ese Dios de orden tiene la expectativa de que vamos a llevar a cabo aquí las cosas en orden. ¿Por qué? Porque lo estamos representando. Y si Él es de orden, entonces a nosotros nos vale tener orden dentro de nuestras reuniones. Ahora, ya si tú en tu casa quieres hablar en lenguas tú y toda tu familia, ya tú.
o te quieren andar cayendo y brincando y ladrando, allá tú. Pero aquí no lo vas a ver, jamás, jamás. Dijo Jesús acerca de la función, fíjate, del Espíritu Santo. En Juan 16:13, dijo, cuando venga el Espíritu Santo, porque hay una confusión en la iglesia acerca de la función del Espíritu Santo. Hace poco mi esposa la invitaron a una conferencia de mujeres en León. Y fue con 2, 3 otras personas aquí de la iglesia. Y la primera prédica, me dice, estuvo bien, la mujer habló bien. Pero ya para la segunda como que les dieron cuerda y de pronto estaban todas cayéndose y vamos a ver la evidencia del Espíritu con lenguas y agarraron sus cosas y vámonos de aquí. Es locura, es locura. Lo que te va a cambiar no es ver eso, es ver la palabra y aplicarla a tu vida. Ahí vas a ver cambio, no necesitas el show. Déjate lo confirmo. En Juan, si quieres verlo, Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, es Jesús hablándole a sus discípulos, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí te dice la función del Espíritu Santo para la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Alguien díganme amén, porque creo que están, ok, muy bien. No se pongan tristes, estamos bien. Valoramos la función del Espíritu Santo aquí en Calvary. Pero aquí en este pasaje parece ser, por lo que yo leo y lo que tú leíste, es que su mayor función es instruir a la iglesia. ¿Sí lo vistes? Habla acerca del Espíritu Santo con palabras como estas. Dice de Él que Él va a hablar, dice que Él va a oír y dice que Él nos va a hacer saber. ¿Cómo va a hacer eso? Alguien dígame. ¿Cómo nos va a hablar el Señor? En su palabra. En su palabra. Entonces la evidencia del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia va a ver cuando abrimos su palabra y lo ponemos como lo primordial y tú la escuchas, pero no solo la escuchas, sino que la aplicas a tu vida. ¿Por qué? Porque fue dada por Dios, inspirada por Dios para tu uso. Dios habla por medio de su Espíritu y nos hace saber las cosas por medio de su palabra, pero sabes, aquí está la cosa, y aquí es la razón que muchos buscan métodos alternativos, y hay iglesias que están buscando diferentes cosas. ¿Sabes por qué? Porque es un gran esfuerzo para el pastor dividir correctamente la palabra. Te lo digo más con pena, porque hay personas que lo pueden hacer más rápido, pero para mí, para armar un estudio de un domingo o un miércoles, fácil, 12 horas de estudio. Fácil, si no más. Pero para hablarte de cosas temáticas y de cosas así. Pero es un esfuerzo para mí dividir la palabra bien para presentarte algo que Dios va a usar en tu vida. ¿Estás conmigo? O sea, se toma un esfuerzo y muchos no lo quieren hacer. Estudiar la palabra verso a verso es un esfuerzo grande. Porque yo puedo tomar los temas que más me gustan y compartirte de eso. Eso ni lo tengo que estudiar, ya está en mi corazón. Entonces ya nomás te comparto mi corazón y aquí nos divertimos un rato y te vas vacío así como entraste. Y no solo eso, sino que para la gente es un gran esfuerzo escucharla y aplicarla a sus vidas y que eso sea suficiente, sin tener que buscar y querer más de Dios, sino que simplemente la escuchas y Señor, ¿cómo la voy a aplicar a mi vida? Y que cuando llegas aquí, pones todo, te despojas de todo, pones todo a un lado y le das el tiempo que merece la palabra sin interrupción para que tú puedas ver lo que Dios quiere para ti. Y por eso es que les animo a que traigan su cuadernito, o sea, bien, trae algo, estudia, escribe algo.
porque Dios te quiere hablar, es su palabra y tiene algo para ti en ella, diario, cada vez que tú vengas. Son buenos caminos, son caminos antiguos donde caminó Jesús, donde caminaron los apóstoles, y ahora nos toca a nosotros caminar en esos caminos. Así es que viendo la historia de Jeremías, viendo cómo fue que él le rogó a la gente que regresaran a los caminos antiguos, yo me animé mucho porque dije, Señor, estamos haciendo las cosas bien. O sea, estamos bien. Y en eso que yo estaba ya en la conferencia y dije, estamos haciendo las cosas bien, en ese momento me hizo dos preguntas el Señor. Y la primera fue esta: ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Y esa pregunta provocó otra pregunta que yo me hice a mí, y esa pregunta fue: ¿cuál es el lema de la iglesia? O ¿por qué existe esta iglesia aquí en Guanajuato? Y tú tienes que saber esto. Vamos a terminar con estas últimas cosas. Fue uno de los pastores que Dios lo usó para hacerme esa pregunta. Él nos hizo esa pregunta a nosotros, los pastores, nos dijo: ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Y me tomó de sorpresa porque la respuesta para mí no fue inmediata. Cuando él me dijo, ¿cuál es tu mensaje? No, yo no pude responder así inmediatamente. Y como que me sacó de onda. Dije, caray, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Hizo otra pregunta el pastor y preguntó después de eso, nos dijo: ¿por qué te sacó Dios del público general y te colocó en la área del servicio levítico? Se oye grande, ¿por qué te puso como pastor básicamente? ¿Por qué te sacó del público general y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ahora, lo voy a decir para que nadie me malentienda. Yo sé que el mensaje de todo pastor son las buenas nuevas. ¿Sí? Pero eso no es lo que nos estaba preguntando él. Eso aplica a todo pastor. Eso ya es un hecho. O sea, mi mensaje es un mensaje de las buenas nuevas, de compartir el evangelio. Pero él hizo otra pregunta. Aparte de eso, ¿cuál es tu mensaje? Y yo les voy a decir cuál es mi mensaje. De hecho, que ya se los compartí a algunos, los que estuvieron aquí hace unas semanas atrás. Yo tengo un corazón y creo que mi mensaje es para el creyente que no está aprovechando, el creyente que no está usando, el creyente que no está logrando todas las riquezas que tiene en Jesucristo. Lee Efesios capítulo 1, son un montón de riquezas. Bendiciones espirituales, dice Efesios. Pero hay muchos, y ustedes saben mi historia. ¿Recuerdan cómo yo era el mar muerto? Y como tenía una entrada pero no una salida, yo se los comenté. Salvo, claro. Útil, absolutamente no. Así es que yo me di cuenta en ese momento, en lo que estaba yo ahí evaluando, ¿cuál es mi mensaje, Señor? O sea, dime, ¿cuál es mi mensaje? Sé que es el Evangelio, pero ¿qué más quieres para mí? Y en ese momento me dijo el Señor y me mostró que mi mensaje es uno de restauración. Es un mensaje de restauración. Algunos tienen como un mensaje de matrimonios, un mensaje de diferentes cosas, pero parece ser que casi en todos sus mensajes tejen ese mensaje y sale eso. Y me estoy dando cuenta que para mí seguido, no sé si has notado, pero en mis mensajes, y no lo hago a propósito, sino que está en mí, que parece ser que tejo eso de animarte, de decirte, mira, Dios te creó para mucho más de lo que tú estás haciendo ahorita. Es como Dios te ha dado el cheque y solo tienes que ir al banco para pedir el dinero y no lo estás haciendo. Y me parte el alma y ese es mi corazón. Tengo un corazón para la persona que necesita ser restaurada. Uno, restauración para el que cree, pero algo, no sé qué, algo lo desanimó, algo lo lastimó y por lo tanto no aprovecha o no usa, no logra lo que Dios tiene para él. Me parte el alma, ¿sabes por qué? Porque el tiempo se acorta. Y digo, Señor, yo quiero hablar de eso. Yo quiero animar a la gente.
pero también de restauración para el que anda en las tinieblas, para el que anda en rebeldía contra Dios y nunca ha aceptado al Señor. Quiero que Dios me use para restaurar esa relación que en un tiempo tenía Adán y Eva con el Señor. Y que ahora por medio de Jesús, ahora tú puedes tener ese mismo perdón y restaurar lo que se perdió. Restauración. Y la segunda pregunta fue la que yo me hice a mí mismo. ¿Qué es el lema de la iglesia? ¿O por qué existe aquí esta iglesia? Y nunca lo había pensado. Pero ya que yo pude identificar mi mensaje personal, ahora, ¿cómo va a cumplir esta iglesia esa visión? La respuesta, a través de su palabra. A través de su palabra. Tenemos un mensaje de restauración, uno para el que cree, pero no vive, y dos para el que está muerto, pero desea vivir. Ese es el mensaje de restauración y lo encontramos en su palabra. Lo vamos a cumplir, dices, bueno, ¿y cómo vamos a cumplir eso? Con un lema. Y me vino esto a la mente y de eso se trata esta iglesia. Y ha sido el enfoque de nosotros desde el primer día que llegamos aquí a Guanajuato. No ha cambiado, solo que nunca lo había definido yo de esta manera. Nada cambia, seguimos haciendo las mismas cosas, te vas a dar cuenta. Pero jamás tomó ir a California para sacar esto, para que Dios saque a la luz y para que yo les pueda decir a ustedes de qué se trata este lugar. Lo vamos a hacer con 4 palabras, si las quieres anotar. Alabar o alabanza, palabra, testimonio, testificar y orientar. Alabar, palabra, testificar, orientar. De eso se trata esta iglesia. Eso vamos a hacer. Ahora, termino con darles una breve explicación de cada uno. Alabanza. La palabra en hebreo es literalmente jactarse. Jactarse o gloriarse. ¿De quién? De Dios. De Dios. Esa es la alabanza. Entonces, la única vez que la palabra te dice que te jactes de algo, está hablando que de jactarte de Dios. Jáctate de Dios. El tiempo de alabanza es para hacer alarde de Dios. Nos jactamos de Él y no de nosotros. Eso es lo que estás haciendo cuando llegamos aquí para el tiempo de alabanza. Es algo muy importante para nosotros. Véelo de esta manera, el tiempo de alabanza es para cantar y para gloriarte de Dios. El tiempo de alabanza no es para pensar en ti o lo que vas a comer al rato, cuando este hombre pare de hablar, que ya tiene 1 hora, sino que para pensar en Él y darle la gloria y la honra a Él. Pensar en Él y no en qué va a pensar la persona que está a mi lado, porque eso sucede muy seguido. Va a pensar que canto muy recio, muy alto, o que no estoy cantando en la melodía. O sea, no sé si te ha pasado, o sea, todos pasamos por eso. Y por lo tanto nos quedamos así. Que canten los demás, porque yo no sé cantar. Y Dios está diciendo, hijo, quiero que te jactes de mí. Hijo, quiero que te sueltes. Y que cantes. Y que levantes manos. Y que aplaudas. Esa es la alabanza. Por eso es la razón que lo hacemos. Si tus pensamientos durante la alabanza son preguntas como, ¿cuántas canciones faltan? Oye, ¿cómo cuántas cantan para pues ya tenerlas? O ya mero se termina esto. Entonces no tienes ninguna idea de lo que se trata la alabanza. Estás aquí en ese tiempo por una razón equivocada. ¿Sabías que en el cielo solo vamos a adorar a Dios? Solo nos vamos a jactar de Él. Vamos a hacer alarde de Él. Señor, tú eres tan bueno. Y no va a haber tiempo para nada más. Imagínate. Lo que hacemos aquí ahorita en alabanza lo vamos a hacer por la eternidad en el cielo. Siendo honestos, usualmente
No alabamos porque nos da vergüenza cantar o levantar manos o aplaudir. Si eres honesto, eso es lo que pasa. No, ¿qué van a pensar de mí? Me gusta la chica que está en el otro lado, entonces si ella me ve que estoy levantando manos va a pensar que soy un fanático. Entonces, para que no me vea, mejor me quedo así. Ya no estás pensando en Dios, estás pensando en ti o en la otra persona. Y los únicos que salen perdiendo somos nosotros, porque no alabamos como Él quiere. La alabanza es para restaurar el corazón ausente de Dios y para restaurar el corazón del que está quebrantado. Así es que primera cosa, nuestros servicios tendrán y seguirán teniendo un tiempo de alabanza y luego palabra. Esto no tengo que decir mucho de ella, la palabra es y seguirá siendo lo primordial en esta iglesia. Te doy un versículo, dice Salmos 138, versículo 2. Dice, has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Si el puro nombre de Jesús tiene poder para salvar vidas, entonces cuánto más su palabra. Su nombre y su palabra han sido puestas encima de cualquier otra cosa. Eso es lo más importante. Por eso le damos el enfoque que merece. No sé si sabías, Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, de toda la Biblia, tiene un enfoque singular y eso es la palabra de Dios. Ahí lo vas a ver como testimonio, sí, como palabra. Son un montón de cosas que habla, pero es palabra, tu ley, tus mandamientos, o sea, todo eso, y velo, no puedes leer más de 2 versículos en el Salmo 119 sin toparte con algo hablando de la palabra. La palabra la ponemos como lo primordial porque es totalmente capaz de restaurar al lastimado y totalmente capaz de salvar al perdido. Y por eso lo hacemos. Entonces, testificar, la tercera cosa, tu fe, tu salvación, ya después de que has alabado a Dios, ya después de que has recibido palabra, ahora tu fe, tu salvación, lo que hizo Dios en tu vida, ahora lo usas para los demás, para testificar de Él, lo que hice yo en el avión. Me contaba Dani de algo que pasó con él en su trabajo, lo que él hizo con ese compañero en el trabajo. Tu fe, tu testimonio te lo dio Dios para que lo uses, no para que lo escondas. Y eso es testificar. La palabra testificar es la palabra martus, de donde sacamos nuestra palabra mártir. Que no estoy hablando de testificar para que te cuelguen en un madero, aunque pueda suceder. Quizás se lleguen los tiempos, ¿no?, donde eso va a pasar. Pero por lo pronto no nos están colgando. Entonces, porque no nos están colgando y porque todavía tenemos la libertad de hablar la palabra de Dios, debemos de ser, y el punto y lo que yo quiero de la persona que se congrega aquí es que tome lo que escucha, tome quién es, tome lo que ha hecho Dios en su vida y vaya y salga y testifique. No me testifiques a mí, yo ya conozco al Señor. ¿De acuerdo? O sea, dime de lo que ha hecho Dios en tu vida, por favor. Pero practica mejor en el incrédulo. Habla con aquella persona que no conoce a Dios. Y sabes, aun cuando no quieres, como para mí en el avión, cuando dije yo no quiero testificar ahorita, Señor, voy a hacer algo como más importante, voy a estudiar la palabra porque tengo un montón de gente que nos está esperando allá. Dios dice, hijo, tranquilo, habla de mí. Y así rápido pude ver que Dios me estaba diciendo que alza tu cuaderno y dale la atención a esta persona, testifica de mí. Y eso es lo que quiero que hagamos aquí. Entonces alabamos, palabra, testificamos y luego la última cosa, orientar. Quiero que seamos una iglesia que orienta a la gente. El uso de esta palabra, porque se puede usar de diferentes formas, es esto, es dirigir la conducta, intereses y acciones de una persona a un objetivo determinado. De eso se trata. De eso se trata. Yo tengo un deseo de orientarlos para que logren el objetivo predeterminado para cada uno de ustedes según Dios, según su palabra.
Mi verso favorito, uno de ellos, Efesios 2:10, te lo leo, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Desde antes de estar, checa esto, a ver si te explota la mente. Para todo aquel que, de hecho que para todos, aunque no hayas conocido al Señor hoy, para todo aquel, para ustedes, para cada uno de nosotros, desde antes de estar en el vientre de nuestra mamá, Dios predijo cuáles iban a ser las buenas obras para cada uno de nosotros para que las cumplamos. ¿No te explota la mente pensar en eso? Que Dios así ya, o sea, Él ya lo dijo. Quiero que cada persona haga ciertas cosas. El Dios que creó el cielo y la tierra, checa esto. El Dios que creó el cielo y la tierra tomó el tiempo para considerar tu vida y te ha dado buenas obras para que las pongas en práctica. No, yo sé que lo digo y no te sientes digno. O no te deberías de sentir digno. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces queremos nosotros como iglesia ayudarte a eso, orientarte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, vas a poder orientar tu vida para lo que Dios quiera para ti. Termino con esto. No sé si te diste cuenta, pero si tomas la letra, la primera letra de cada una de esas cuatro cosas forma una palabra. ¿Sí lo vistes? ¿Qué forma? Apto, apto. El diccionario significa o dice que apto es una cosa, una persona que sirve para determinada actividad, función o servicio. Él nos capacita, Él nos hace apto y tomamos la palabra, tomamos la alabanza, testificamos de Él y Él nos orienta para ser personas aptas para Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que suene la trompeta o hasta que Él te llame. Entonces eso me habló el Señor esta semana, fue un tiempo bonito. Espero que eso haya sido para ti. Si eso te bendijo por lo menos a una persona, entonces estoy contento. Para algunos creo que solidificó lo que ya sabían, pero para algunos quizás estabas en que ¿de qué se trata esto? Pues ahora ya sabes. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a orar.